les doy de nuevo la bienvenida. Buenas tardes por acompañarnos. Mi nombre es Cristina Mora, soy responsable de Marketing Digital y Comunicación de NIM Genetics y les agradezco, como decía, su presencia en este webinar en el que profundizaremos en el funcionamiento de GenTech, nuestra apuesta de triaje para la detección precoz del cáncer de cérvix en base al estatus del patrón de metilación. Contamos con traducción simultánea que nos facilitará sin duda la comunicación y conexión con nuestros colegas brasileños. Agradecemos a Daniel su presencia. Les animo a utilizar el módulo de preguntas y respuestas que pueden encontrar también junto al módulo de traducción en la parte inferior, ya que al término de las ponencias iniciaremos un turno de dudas y consultas a los doctores participantes. Cualquier cuestión que sea de su interés se la trasladaremos y generaremos una pequeña conversación. También quería avisarles que este webinar estará siendo grabado y que después lo pondremos a su disposición. Y también les haremos llegar unas pequeñas encuestas mañana para preguntarles acerca de su valoración, acerca de todo lo que hoy vamos a escuchar. Sin más, paso a introducir a la primera ponente, la doctora Naira Scartezzini, que es ginecóloga y obstetra especializada en ginecología endocrina y climaterial. Una de sus principales áreas de trabajo es precisamente el tema que hoy nos ocupa, el tratamiento de mujeres con HPV. La doctora Scartezzini ha sido jefa de ginecología y obstetricia en importantes centros hospitalarios brasileños como el Hospital São Luís y ha participado en el programa de residencia médica de hospitales como el Vila Alpina. En su trayectoria también hay un importante hueco para la docencia como profesora de especialidades médicas y para la divulgación, siendo muy activa en redes sociales. Le damos paso, doctora. Olá, boa tarde para todos os amigos que nos ouvem aqui do Brasil, boa noite para todos que nos ouvem na Espanha. Para quem não entendeu ou ainda não acionou o botãozinho da tradução... Han encontrado el botón de la interpretación y es importante para todos aquí en Brasil. Ahí abajo en la barra hay un botón del globito donde se puede seleccionar los idiomas y la verdad va a ser más fácil para la próxima ponencia que será en español. Bien, yo voy a compartirles mi pantalla para empezar con esta presentación. Bien, me imagino que ustedes todos ya pueden ver mi pantalla. Vamos a empezar entonces. Bien, como lo saben, yo soy Naira, ginecóloga y obstetra en Brasil. Yo he recibido esta invitación de NIM Genetics con mucho gusto, la verdad, para hablar con todos ustedes acerca de la situación actual de VPH. Y mejor aún que empezar este tema es empezar hablando de la magnitud del cáncer de cervical en todo el mundo. World Health Organization ha estimado que más o menos 570,000 nuevos casos de cáncer de colon cervical van a surgir cada año. Es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres. Y hablando de estos datos en Brasil, según INCA, el 2020 se espera tener más de 16,000 nuevos casos de cáncer de cervical. Entonces, es un cáncer de ubicación primaria de tercera incidencia entre las mujeres y la cuarta causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres, excluyendo los cánceres de tumores de piel. Entonces, podemos entender el porqué que este tema del cáncer de colon de útero y el VPH es tan importante para discutirse y aprimorar nuestras técnicas con relación a eso. Vamos a hablar un poco de rastreo. Ya sabemos que el pique de incidencia ocurre alrededor de 45 a 50 años de edad. Y aquí, en nuestra realidad de Brasil, el examen que nosotros más utilizamos para hacer este rastreo es el Papa Nicolau, el examen citopatológico. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, entre todos los exámenes de triaje, de rastreo que podemos usar, pero las mujeres de entre el 25 y los 64 años ya
que ya han empezado su vida sexual son la prioridad del Ministerio de la Salud como población blanco o meta para la recolección de este examen. ¿Y por qué es así? Justamente porque en este intervalo, en este momento, es donde ocurre la mayor incidencia de lesiones de alto grado que son pasibles de tratamiento. Antes de los 25 años tenemos algunas infecciones por HUPV, pero hay una mayor probabilidad de regresión espontánea. Y después de los 25 años, con los exámenes preventivos normales y hechos normalmente, el riesgo de desarrollo de cáncer es menor porque es lenta su evolución. Entonces, por eso que el Ministerio de la Salud dice que la rutina de rastreo es repetir el examen citológico cada 3 años después de 2 exámenes normales consecutivos con un intervalo de 1 año. Acuérdense que esta es una recomendación de salud pública. La priorización de este rango de edad no significa la imposibilidad de realizar este examen en otros rangos de edades, teniendo en cuenta los factores de riesgo y el historial de estas mujeres. Bueno, hoy venimos a hablar acerca de una prueba que nos brinda muchas informaciones acerca de VPH y sabemos que este es el gran causador del cáncer cervical, siendo el subtipo 16 y 18 responsables por el 70% de los cánceres cervicales. Y eso es lo que más causa miedo a las pacientes, justamente porque se estima que alrededor del 80% de las mujeres sexualmente activas van a adquirir algún tipo de subtipo de VPH a lo largo de sus vidas. Y hablando de esta realidad en nuestros consultorios, el 80% de estas mujeres en algún momento de su vida van a desarrollar el VPH y eso genera mucha inseguridad a estas mujeres. Por suerte, nuestra y de ellas, la mayoría de las veces de esta infección por VPH es transitoria y tiene recesión espontánea entre 6 meses y 2 años después de la exposición. Y este tiempo de regresión es una estimación apenas. Este es un promedio de los estudios publicados al respecto, pero esta información es muy importante mencionar entre los profesionales de salud, porque cada semana yo recibo pacientes en el consultorio que tienen la información de un médico que dice, ay, no, el HUPV va a estar contigo en toda la vida, y sabemos que no es así. Los estudios nos han mostrado que no es así. Pero entonces, ¿cómo podemos determinar la regresión o la persistencia de la enfermedad? Bueno, hay varios temas que están relacionados a eso. Por ejemplo, el subtipo del VPH, carga viral, si es único o múltiple, pero además tenemos factores relacionados a la inmunidad, genética y comportamiento sexual. Además de estos otros factores de riesgos que son agravadores para la infección del VPH, el tabagismo, la iniciación sexual precoz, múltiples compañeros y uso de contraceptivos orales. Y eso agrava el VPH. Pero entonces nosotros ya entendemos la importancia de discutir todo eso y pensamos ahora qué debemos hacer para prevenir el VPH. Aquí en Brasil tenemos una vacuna tetravalente implementada en el Sistema Único de Salud, que es nuestro sistema público de salud. En 2014 para las mujeres, para las niñas, y en 2017 ya entró para los niños. Entonces, ahora en el calendario vacunal se dice que hay que vacunar niñas de 9 a 14 años y niños de 11 a 14 años. Y en este rango de edad, la posesiología es de 2 dosis, una hora y uno después de 6 meses. Y aquí también hablo de la recomendación de la Sociedad Brasileña de Pediatría, Sociedad Brasileña de Inmunización y Febrazgo, que recomiendan que la vacuna se aplique en hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. Pero también habla de los beneficios de la vacuna fuera de este rango de licenciamiento. ¿Qué quiero hablar de? ¿Qué significa la faja o este rango de licenciamiento? Es que en Brasil está aprobado entre 9 y 45 años, pero existen estudios que hablan del beneficio de ella en un rango de edad que va más allá de los 45 años. Y acuérdense que la posología para adultos es de 3 dosis de 0, 2 y 6 meses y es contraindicada para las embarazadas porque es una
vacuna inactiva, pero no tenemos resultados acerca de eso. ¿Y por qué hablo de eso? Porque hay pacientes que llegan al consultorio que dicen que no han tomado la vacuna porque ya han tenido el VPH y la vacuna solo está recomendada para niños y adolescentes. No es así, según todas las sociedades que ya les he mencionado. Entonces, hablar de la vacuna realmente es importante y por eso tengo aquí un estudio de SUS que está disponible en su portal para que cualquiera lo pueda acceder acerca de la cobertura vacunal en este público meta. Entonces, del 2013 a 2018 para niñas, 2017 a 2018 para niños, porque solo entró para los niños a partir del 2017. Y aquí ustedes pueden ver que las niñas de 9 a 14 años en este rango de edad han tenido casi el 80% de la cobertura vacunal en su primera dosis, con una disminución de casi 53% para la segunda dosis. Y si eso ya no es muy bueno entre las mujeres, imagínense cuando llegamos entre los niños es aún peor, aunque la vacuna haya sido disponibilizada para los niños del 2017 y que ya se hizo una campaña, solamente el 33% de este público ha tomado la vacuna. Y la segunda dosis ha sido aún peor porque solamente el 8% ha tomado la segunda dosis. Y entonces es haciendo la conciencia con relación a eso, es que vamos a prevenir los más de 16,000 nuevos casos de cáncer de cervical en Brasil a futuro, a largo plazo. Entonces, promover esta información, desmistificando todo esto. Bien, y hablando de nuestra realidad, ya he hablado con doctor Acuado aquí para saber cómo funciona en España y esta vacuna no navalente que abarca nuevos subtipos de virus de VPH. También tiene una recomendación de posología en 3 dosis. Fue registrada en diciembre de 2017 por Anvisa en Brasil, que recomienda su uso, pero todavía esta no es una realidad disponible en el mercado nacional privado, menos aún en el mercado público. Entonces, seguimos apoyándonos en la vacuna cuadrivalente como una manera incisiva de prevención. Y para finalizar, acerca de los exámenes de triaje diagnóstico en contra del VPH, como les comentaba, se recomienda el uso de la citología en Brasil, que puede ser el método convencional o citología en base líquida. Esta citología ya es una técnica probada hace mucho tiempo, desde el 96, y más utilizada en el medio privado en nuestra realidad de Brasil. Y además de que es excelente desde el punto de vista médico, de que prácticamente elimina las muestras insatisfactorias, también posibilita las pruebas biomoleculares asociadas, que vamos a hablar más adelante. Pero para los que nos están acompañando en Brasil, yo les voy a hablar de una noticia excelente. En diciembre del 2019, el CONITEC, que la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías de SUS, incluyó la citología líquida como un recurso disponible en SUS. O sea, no es que sustituya la citología convencional, sino que es un recurso más y se puede usar eso en SUS y es excelente para todos nosotros. Hablando más allá de la citología líquida, lo que más tenemos para el triaje diagnóstico en contra de la VPH, como les comentaba, tenemos la prueba de VPH, las pruebas biomoleculares que pueden ser por diferentes tecnologías como PCR o captura híbrida. Podemos ampliarlo con una genotipaje de VPH 16 y 18. Se puede usar detección inmunohistoquímica P16, P16KI67, metilación del de ADN que el doctor Juan Aguado nos va a explicar y la autorrecolección para la prueba que todavía no es una realidad para todos nosotros. Bien, y para terminar mi parte, yo quiero traerles una reflexión, acordarme de las pacientes en el consultorio. La presencia de VPH nos trae algunas inseguridades e inquietudes con las pacientes de cualquier edad. Seguramente ustedes ya han visto a estas pacientes muy inseguras con diagnósticos y que se sienten muy preocupadas de cómo eso puede evolucionar en los próximos meses o años. Entonces, ¿cómo nosotros, los profesionales de salud, podemos lidiar con eso? Bueno, seguramente informándonos, creando más bases de conocimiento para ofrecer más información a estas pacientes. Yo quiero aprender mucho con doctor Aguado hoy y entonces les agradezco mucho su atención. Aquí están mis contactos personales y podemos seguir charlando después por las redes sociales a través de mi página o mi teléfono personal. Y esto era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Naira, por su presentación.
Sin duda habrá generado comentarios y preguntas entre los asistentes, a los que animo de nuevo a dejar sus inquietudes en el módulo de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la barra de herramientas de Zoom. Doy también la bienvenida a los que se han ido incorporando a lo largo de tu intervención y les indico que tienen la posibilidad de escuchar traducido de forma simultánea también en la bolita del mundo, como decía la doctora Naira, para que no se pierdan nada de las siguientes intervenciones. Se me ha olvidado presentar al equipo comercial de Brasil que nos acompaña también en este webinar hoy y que, como saben, están a su disposición para cualquier consulta. A la cabeza Luciana Rodríguez, que después nos va a ayudar en el turno de preguntas y nada, quería que supieran que están ahí presentes con nosotros en esta tarde. Damos paso ahora al doctor Hernández Aguado. Es especialista en ginecología y obstetricia con más de 35 años de experiencia, en los que ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en un gran número de centros hospitalarios de la geografía española. Desde 2008 es jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Infanta Leonor de Madrid y también desarrolla labor docente en esta área como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense desde hace 10 años. Además, el doctor Hernández Aguado compagina estas responsabilidades con la investigación y la divulgación, así como con la presidencia de la Asociación Científica HPV Madrid. A continuación, le doy paso con su exposición sobre epigenética y test de metilación. Adelante, doctor. Un segundo, que vamos a activarle el sonido. Perfecto. Adelante. En primer lugar, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Brasil. Y enviar un afectuoso saludo a todos los colegas de Brasil y agradecerles su conexión a esta webinar. Voy a intentar abrir ya y compartir la pantalla para iniciar la presentación. Vale. Bien, la doctora Neira me ha puesto el toro en suerte para continuar con esta presentación. Ella nos ha hablado en su última diapositiva de los distintos métodos o distintas técnicas que actualmente tenemos para intentar cuantificar el riesgo ante una mujer que nos presenta una citología normal, si es que es el test que utilizamos como para el test primario, para el cribado, o si resultase positiva para un test HPV a alto riesgo. Y entre esas técnicas para cuantificar el riesgo que presenta la mujer de desarrollar un cáncer, ha mencionado el test de metilación, porque de hecho es la última, digamos, que se ha incorporado a esta batería de pruebas que tenemos con este objetivo. A lo largo de mi presentación voy a intentar explicarles qué es la metilación para que mejor puedan comprender la importancia que tiene el test y qué aplicación práctica puede tener este en nuestra rutina diaria para facilitarnos la toma de decisiones. Bien, por un lado, todos saben que las lesiones precursoras del cáncer de cervix, las neoplasias intraepiteliales cervicales, tienen en la historia natural, en ese camino desde la infección hasta que llega el cáncer, va pasando por distintos estadios, CIN 1, CIN 2, CIN 3, va progresando. Pero igual que tiene esta capacidad de progresión, hay lesiones, CIN 1, CIN 2, CIN 3, que también tienen una capacidad de regresar de forma espontánea si se consigue eliminar la infección por el virus del papiloma por el propio sistema inmune de la paciente. Por otro lado, conocemos las limitaciones que tiene la anatomía patológica a la hora del diagnóstico de las neoplasias intraepiteliales. Por un lado, tienen una dependencia del observador, con lo cual la reproducibilidad de las lesiones es variable y, de hecho, el grado de concordancia cuando una misma muestra la leen dos patólogos diferentes no supera el 70%. Además, la histología, que es en lo que basamos el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas, nos va a dar una foto fija en ese momento, pero no nos va a informar qué lesiones tienen capacidad de progresar y qué otras lesiones tienen capacidad de regresar. Y por ello, en un ejercicio de prudencia, vamos a tratar todas las lesiones de alto grado sin tener información
de aquellas que va a regresar y por lo tanto vamos a someter a algunas mujeres a un sobretratamiento. Básicamente el tratamiento de las lesiones de alto grado van a ser conizaciones porque no tenemos esa información de qué lesiones realmente tienen potencial de progresión y cuáles no. Se echaba en falta un biomarcador que nos informe de esto, del riesgo de progresar la lesión a estadios más graves. Y ahí es donde entra el test de metilación, con lo cual ya se pueden imaginar de qué gran ayuda vamos a disponer con esta nueva herramienta, con esta nueva técnica que se introduce. Perdón, un momento que minimice esto. Y aquí pueden ver cómo la mayoría de las veces el porcentaje de regresión de un CIN3 o de un CIN2 es superior al porcentaje de progresión. Por ejemplo, solamente el 12%, solamente el 12% de los CIN3 van a progresar a cáncer y sin embargo el 32% de los CIN3 van a regresar a CIN2. Solamente el 22% de las CIN2 van a progresar a CIN3, mientras que la tasa de regresión de CIN2 a CIN1 es del 43%. Como hemos dicho, nos vamos a fiar, como no sabemos diferenciar cuáles progresarán o cuáles no, en ese ejercicio de prudencia vamos a tratar todas las lesiones de alto grado porque desconocemos aquellas que pueden regresar. ¿Y qué es la metilación del DNA? Bueno, pues la metilación del DNA es un fenómeno que junto con la modificación de las histonas, el remodelado de los nucleosomas y los RNA no codificantes conforman ese universo que conocemos como epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Pues la epigenética no son más que los cambios heredables en la expresión génica que no se acompañan de cambios en la secuencia del DNA. Y son extremadamente importantes, porque esta epigenética, el epigenoma, va a ser quien controla qué genes se expresan en cada célula en cada momento. Actuarían como si fuera un interruptor. ¿Y en qué consiste la metilación? Pues como su propio nombre indica, consiste en que en el nucleótido citosina se va a añadir un radical metilo. Y no en cualquier citosina, sino en las citosinas que están junto a la guanina en lo que conocemos como la región promotora del gen, que es un segmento de DNA que va a hacer, como su propio nombre indica, región promotora, que va a hacer o a permitir que un gen se exprese o no se exprese. ¿Y de qué va a depender que el gen se exprese o que no se exprese? Pues cuando la citosina de esta región promotora está metilada, el gen no se va a poder expresar, estará silenciado. Y cuando no existe metilación, el gen se va a expresar. Con lo cual, quédense con esta imagen, existe metilación, el gen está silenciado, es decir, el interruptor estaría en off. Cuando no existe metilación de estas citosinas, el gen se va a poder expresar y, por lo tanto, se producirá la proteína que ese DNA codifica. Lógicamente, la metilación es un proceso fisiológico y es un proceso fisiológico de extremada importancia, porque está en la base de la vida, en la base de la diferenciación celular. Cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan y se produce la fecundación, se va a producir una desmetilización. Se va a perder los radicales metilos de estas citosinas. Y de hecho, en las fases de mórula y de blastocisto, en los estadios embrionarios precoces, no va a haber metilación. Los genes se podrían expresar todos ellos y por eso son células totipotenciales. En determinado momento se va a activar una enzima que es la DNA metiltransferasa que lo que va a hacer es ir metilando a esa citosina y según en qué genes metile hará que una célula se vaya a diferenciar en una célula hepática, en una célula muscular, en una célula epitelial y por eso decía que la metilación es de primordial importancia y está en la base de la diferenciación tisular. Lógicamente, cuando una célula hepática o una célula epitelial se divida, va siempre a permanecer metilada en los mismos lugares
porque es lo que le va a definir como célula epitelial o célula hepática o de otra estirpe. Pero, ¿qué es lo que sucede en el cáncer? Pues en el cáncer lo que va a haber es una alteración en la metilación, tanto por exceso como por defecto, fundamentalmente por exceso. Y cuando esta hipermetilación afecta a los genes tumor supresores, estos no se van a poder expresar, con lo cual la célula se va a convertir, a volver totalmente anárquica y acabará, como luego explicaremos, degenerando en un cáncer. Por lo tanto, células normales tienen niveles de metilación normal y en el test nos darían negativas, y las células alteradas van a caracterizarse por existir una hipermetilación que será detectada con los test de metilación. ¿Y por qué o cómo actúa o se metila para generarse un cáncer de cervix? Sabemos que la infección por el virus del papiloma es de obligada presencia para que se desarrolle un cáncer de cervix. Y también sabemos que el virus del papiloma tiene dos oncoproteínas que son E6 y E7. Cuando la infección se hace persistente y termina por integrarse el DNA viral con el DNA celular, se va a producir una sobreexpresión de estas oncoproteínas. Y estas oncoproteínas van a modificar el epigenoma, van a alterar o van a remodelar la cromatina, van a alterar o actuar a nivel de las microRNAs y van a tener otra acción que es la que nos ocupa en esta presentación, y es que van a estimular enormemente la actividad de la DNA metiltransferasa. Entonces la enzima va a empezar anárquicamente a colocar grupos metilo en esas citosinas que van a bloquear genes que teóricamente deberían de expresarse. Cuando este bloqueo, como anticipamos antes, afecta a genes tumor supresores como por ejemplo PEG53 o a genes que regulan el ciclo celular, va de la apoptosis o aumentan la proliferación celular, nos vamos a encontrar en una situación en que una célula no va a poder reparar su DNA, va a ir acumulando mutaciones y además se va a desordenar la regulación de su ciclo celular, entrando en una proliferación constante y además células inmortales, que es lo que caracteriza al cáncer. Por lo tanto, dentro del proceso de la historia natural del cáncer de cervix, sabemos que se produce la infección, que primero hay una fase productiva en el cual los niveles de E6 y E7 no son altos y por lo tanto no se produce esa hipermetilación, y que normalmente, afortunadamente, como adelantaba la doctora Naira, el 90% de las mujeres eliminan la infección en los 2 años siguientes a ser infectadas, con lo cual de aquí no suelen pasar. Pero en el 10% restante que no consiguen con su propia inmunidad eliminar la infección se vuelve persistente. Y cuando la infección se vuelve persistente, como hemos adelantado, se produce la integración del DNA vírico con el DNA celular. Y a partir de ese momento es cuando comienza a sobreexpresarse y acumularse en la célula las oncoproteínas E6, E7, con el efecto que antes habíamos comentado, y a medida que se van metilando cada vez más el DNA, afectará a a genes tumor supresores, con lo cual acabaremos desarrollando el cáncer de cervix. Y lógicamente, en esta historia natural del cáncer, los niveles de metilación van a ser más bajos, mínimos en las lesiones de bajo grado, irán progresivamente en aumento hasta que adquirirán una tasa máxima de metilación en el caso del cáncer invasor. Por lo tanto, el test de metilación nos puede y nos va a determinar a qué pacientes van a tener enfermedad realmente relevante, porque su capacidad de progresión hacia el cáncer viene determinada por el nivel de metilación. Entonces, mujeres con test de metilación negativo tendrán un bajo riesgo de evolucionar hacia el cáncer
o de progresar sus lesiones preneoplásicas frente a aquellas que presenten un test de metilación positivo. Se han estudiado en las células huésped multitud de genes. Aquí tienen un listado de ellos. ¿Cómo se han ido seleccionando estos genes? Pues bueno, se han cogido cánceres de cervix y se han visto qué genes estaban metilados en todos los cánceres de cervix analizados, y así se ha hecho un listado. Cada uno tiene su sensibilidad, especificidad, cada uno tiene su rendimiento, y buscando la mejora del rendimiento, pues se han hecho combinaciones, plataformas que pueden hacer o analizar varios genes. Actualmente, hasta donde yo conozco, existen 3 test actualmente comercializados. Uno, el Chiasura de Qiagen, que monta una plataforma de 2 genes, que luego veremos. El que nos ocupa, que es GenTech, que monta o analiza una plataforma de 6 genes, y el PAX1, que solamente analiza al gen, la metilación del gen PAX1. Como digo, la mayoría y el esfuerzo, y esto ya se viene desarrollando desde hace años, y no solamente para el cáncer de cervix, también se ha estudiado qué genes están metilados en los otros cánceres, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon. La mayoría de ellos, como digo, en el caso del cervix, se han estudiado en células huésped, pero actualmente, ya más recientemente, también se ha visto que la metilación de genes víricos también pueden influenciar y ser un marcador para elaborar un pronóstico respecto a la progresión. Y algunas plataformas empiezan, todavía no comercializadas, a mezclar en su plataforma genes de la célula huésped con genes virales. Nos referimos ahora ya específicamente al GenTech. Como he comentado, el GenTech analiza la metilación sobre 6 genes, sobre estos 6 genes que tienen aquí descritos. Y presenta una positividad en el 100% de los cánceres de cervix. Y esto ya nos da una pista. Es decir, no hay cáncer de cervix con test de metilación negativo. Con lo cual, si se hiciese un test de metilación a una mujer y nos sale negativo, tenemos un valor predictivo negativo del 100% para decir que esa mujer no tiene un cáncer invasor en ese momento. Va a ser positivo en el 60% de los CIN3, en el 45% de los CIN2 y en el 20% de los CIN1. Como vemos, a medida que la lesión es más grave, aumenta el nivel de metilación hasta alcanzar el 100% del cáncer de cervix. Incluso en mujeres con citologías normales se puede ver o hay una positividad del test de metilación de GenTech en el 1,5%. Aquí tienen la sensibilidad y la especificidad para CIN3+. La sensibilidad es muy similar a la que puede presentar la citología, pero la especificidad es un poquito superior a la que presenta la citología normal. Ven en la otra plataforma, la del Chiasure, que analiza estos 2 genes, como también es positivo en el 100% de los cánceres invasores, en el 56% de los CIN3, 26% de los CIN2, 10% de los CIN1. Y cabe destacar el valor predictivo negativo para lesiones CIN3+, que alcanza el 98%. Y lo importante, si van siguiendo la exposición, lo importante del test de metilación es que tiene un valor pronóstico muy importante. Este es un trabajo muy interesante que se hizo con Qiagen, en el cual hacen un seguimiento durante 14 años a 1.040 mujeres que resultan HPV positivo. Y en estos 14 años detectan 35 cánceres de cuello. A los 4 años detectaron 12, a los 9 años del inicio del estudio detectaron 14 y entre los 10 y los 14 años otros 9. ¿Qué hicieron con estos cánceres de cervix? Recuperar las muestras iniciales y hacer un test de metilación en esos casos. Y resultó que en la incidencia acumulada, cuando resultó positivo el test de metilación,
detectó muchos más cánceres que cuando la citología era positivo al inicio. Pero no solamente eso, sino que cuando era negativo fue mucho más fiable y hubo menos detección de cánceres de cervix en el grupo de test de metilación negativo frente a la citología, que tenía más falsos negativos y en la incidencia acumulada de cáncer fue superior. Por lo tanto, esto demuestra que el test de metilación antecede en muchos años al cáncer y podemos utilizarlo como un test pronóstico. En esta imagen les quiero mostrar que el test de metilación, cuando es negativo al inicio, no es inferior en su rendimiento a la citología negativa, porque como pueden ver, la tasa acumulada de CIN3 a lo largo de 15 años de seguimiento, la curva de la citología, que es la azul, con la curva roja, que es el test de metilación negativo, cuando ambos son negativos, la curva prácticamente es la misma. Sin embargo, si no hablamos de lesiones CIN3+, sino que hablamos de cáncer de cervix, vemos, como habíamos apuntado anteriormente, es mucho más fiable el test de metilación negativo porque acumula menos errores, acumula menos cánceres en esos 15 años de seguimiento de los que acumula la citología negativa. Por eso, los autores proponen que la citología podría ser sustituida como test de triaje en los casos de HPV positivo para decidir quién debe de ir a realizar una colposcopia y quién no, porque facilitaría hacer el cribado totalmente con test moleculares y evitar las citologías con la subjetividad que conlleva el análisis histopatológico. Y este es el único, todos estos trabajos que hemos ido mencionando son prospectivos. Sin embargo, en junio de este año, recientemente han publicado el primer trabajo prospectivo con el test de metilación. Este trabajo se realiza en Finlandia y lo que han hecho es coger a 149 mujeres que presentaban una lesión CIN2 en la biopsia y hacerles un seguimiento durante 2 años y analizar el rendimiento que daban tanto para ver la tasa de regresión, de persistencia y de progresión, comparando el un test de metilación, en este caso S5, con la citología o con el test de HPV con el genotipado de 16 y 18 o de 16, 18, 31 y 33. Y cuando se analizan los odds ratios, el odds ratio más alto como factor pronóstico de progresión es el test de metilación, en el cual cuando es positivo se multiplica por 3 el riesgo de que la lesión progrese. Por lo tanto, y haciendo un compendio de lo que llevamos dicho hasta ahora, ¿cuáles serían las características del test de metilación? Lo primero es que es un test objetivo. Es una máquina y es o positivo o negativo. Lo segundo, que el test de metilación positivo se asocia con el proceso de carcinogénesis del cáncer de cervix, que nos va a detectar el 100% de los cánceres de cervix y una mayoría de las lesiones de alto grado, y que provee un valor predictivo negativo para el cáncer invasor del 100%. Que nos va a detectar la enfermedad clínicamente relevante. Y cuando digo clínicamente relevante, me refiero a que a aquellas pacientes que presentan una lesión precancerosa con alto riesgo de progresar y que por lo tanto deberíamos de tomar una actitud más activa y se beneficiarían de un tratamiento. Y cuando el test es negativo, pues nos podría evitar sobretratamientos porque podríamos tomar una actitud más conservadora como una vigilancia estrecha. Y además que esto es aplicable a cualquier técnica de cribado, bien citológico o bien con test de VPH, incluso en la autotoma, permitiendo que todo el cribado se pueda hacer a través de técnicas moleculares. Test de VPH como en primera línea y metilación en segunda para decidir quién va a colposcopia y quién no. Por lo tanto, las indicaciones del test de metilación a momento actual sería descartar con seguridad la presencia de un cáncer invasor en sus dos estirpes, escamosa o adenocarcinoma, como complemento o alternativo al triaje citológico o el genotipado cuando el triaje se hace con test VPH,
en las neoplasias intraepiteliales cervicales para valorar el riesgo de progresión y hacer una selección de qué pacientes vamos a tratar de forma más agresiva, con una conización, con asa de diatermia o con una conización clásica o con una destrucción o con un método destructivo, con láser, con criocoagulación, y en los casos negativos nos va a dar un soporte para poder hacer ese tratamiento más conservador, que puede ser muy importante, como conocen, en pacientes con deseos genésicos o en pacientes gestantes, por la morbilidad que las conizaciones tienen sobre el cuello para futuras gestaciones y sobre todo en las gestaciones presentes en las que las conizaciones suponen un alto riesgo. Un test de metilación negativo nos va a permitir tener un margen de 12 a 18 horas, de 12 a 18 meses de forma segura para realizar ese seguimiento con total tranquilidad. Y como digo, y esto ya lo había mencionado inicialmente la doctora Naira, aquí tienen una batería de las distintas técnicas que actualmente se están propuestas y se utilizan para realizar el test de triaje cuando un HPV es positivo, y ya se ha incorporado el test de metilación como una alternativa. Luego podremos decir si es el momento oportuno de implementarlo o no. Lo podemos dejar para luego en alguna pregunta. Cuando el test de metilación es positiva, pues derivaremos a la mujer a colposcopia, porque tiene un alto riesgo de que ya tenga una lesión de alto grado o desarrollarla en breve, y si el marcador, el test es negativo, podemos realizar un nuevo test de VPH en 2 o 3 años con completa seguridad. Y así ya hay algunas propuestas en el que siguen este procedimiento. Son algoritmos en que el test de VPH es positivo, se le hace el test de metilación y lo que hemos dicho, si es positivo, colposcopia; si es negativo, seguimiento. Y si es negativo el test de VPH, pues el control siguiente a los 5 años. Este es otro que también incide en lo mismo. El proyecto Cervicheck, se lo traigo aquí porque es un trabajo muy interesante que se está desarrollando en Irlanda. Comenzó hace 2 años, han cogido a 13.000 mujeres a las que se les va a hacer test de VPH, y a todas las que les salga el test de VPH positivo se les va a hacer de forma basal citología, genotipado de 16-18, RNA mensajero de 6E7, el test dual con P16Q67 y test de metilación. Es decir, prácticamente se les va a hacer a todas las mujeres las actuales técnicas que están propuestas como triaje. Se les va a hacer un seguimiento durante 10 años y van a determinar al final del estudio el rendimiento de cada test. Es un estudio, como le digo, muy interesante, y habrá que estar muy atentos a sus resultados. Y la otra pata del test de metilación va a ser su aplicación en la evaluación pronóstica y decisión terapéutica ante las lesiones de neoplasias intraepiteliales cervicales. En este caso, lo que va a ser un biomarcador, como hemos mencionado, de progresión, y como ya hemos ido diciendo a lo largo de la exposición, si resulta positivo, esas mujeres tienen un alto riesgo de que la lesión progrese y de desarrollar un cáncer, y por lo tanto deberíamos de ir a tratarlas. Mientras que si el test es negativo, pues podremos contemporizar y dar una oportunidad a que ese CIN2 o a ese CIN3 esté dentro de ese porcentaje, de esa tasa de regresión, con lo que le evitaremos a la mujer una intervención quirúrgica y un sobretratamiento. Como también hemos mencionado, la mayoría de los trabajos son retrospectivos. Nuestro grupo de trabajo ha iniciado en junio de este año 2 estudios prospectivos, los dos, uno que se denomina METIL-LOW, en el cual queremos demostrar el factor, el poder pronóstico que tiene en lesiones CIN1, y otro estudio que es METIL-COM, en el cual queremos ver si el test de metilación también nos puede servir como marcador de curación y de pronóstico de recurrencia en los casos de mujeres que hemos conizado por lesiones de alto grado.
Simultáneamente a nuestros trabajos también el grupo de Meyer, el grupo de Holanda, también van a hacer otro prospectivo similar al de Finlandia con lesiones CIN2, a las cuales les van a hacer un seguimiento habiendo realizado inicialmente un test de metilación y viendo la evolución de estas mujeres. Por lo tanto, y ya estoy concluyendo, ¿qué mensajes deben ustedes de retener sobre el test de metilación? Pues lo primero, que puede utilizarse para el triaje dentro del cribado, en caso de que la citología sea normal o sea test de VPH positivo, como marcador pronóstico de progresión en las neoplasias intraepiteliales cervicales y para excluir con seguridad la presencia de un cáncer de cervix. Que un test de metilación positivo nos va a identificar a las mujeres con cáncer de cervix o a mujeres que presentan lesiones precursoras del cáncer de alto riesgo de progresión y que por lo tanto debemos de tomar una actitud activa, ir a tratamiento. Que si el test de metilación es negativo, vamos a descartar con rotundidad la presencia de un cáncer invasor y nos va a permitir con seguridad realizar control y seguimiento de esa mujer sin someterla a una intervención, evitando, por lo tanto, terapias excisionales sobre tratamientos. Es un test que va a presentar ventajas tanto para el médico, para la paciente, como para el sistema sanitario. Para el médico, porque nos va a dar seguridad a la hora de descartar la presencia del cáncer invasor, porque nos va a ayudar a tomar decisiones a la hora de ofrecer terapéutica o seguimiento, y por lo tanto nos va a evitar sobretratamientos con la morbilidad que estos tratamientos suelen conllevar. Para el paciente, precisamente porque le va a evitar sobretratamientos y que esta es muy importante en dos sectores fundamentales, mujeres con deseo genésico y pacientes gestantes. Y por último, para el sistema sanitario, porque va a evitar el que se hagan conizaciones innecesarias con el gasto que ello conlleva y la posibilidad de basar todo lo que es la política de cribado en test moleculares. Y hasta aquí, de momento, lo que yo les quería comentar sobre el test de metilación. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Volveremos después con usted para presentar de forma interactiva unos casos clínicos relacionados con la presentación que acaba de compartir con nosotros. Y ahora, para cerrar el interesante cartel de esta sesión, paso a presentarles al doctor Suela. Doctor en Biología Molecular, actualmente es director científico y de operaciones de NIM Genetics. Sus inicios fueron como genetista en el Laboratorio de Citogenética Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El doctor Suela cuenta con amplia y reconocida trayectoria en el diagnóstico genético prenatal, siendo desde 2011 secretario de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal. Asimismo, Javier Suela es autor de más de 20 publicaciones internacionales en el campo de la citogenética y la genómica aplicada al diagnóstico. Le escuchamos con su charla sobre detección precoz de cáncer de cérvix. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Espero que estén disfrutando de esta sesión. Las charlas de la doctora Naira y el doctor Hernández Aguado han sido muy interesantes y mi objetivo fundamentalmente es completar esa información de una manera breve y sencilla y bueno, estaremos dispuestos luego los tres, imagino, a cualquier tipo de cuestión que tengan más adelante, ¿vale? Si no les importa, un segundo que comparto la pantalla y empezamos. La idea fundamentalmente de esa parte de sesión sería hablar un poquito de GenTech, que es el sistema de metilación que ha comentado el doctor Hernández Aguado. Solamente por ponernos en detalle, por recordar lo que es la epigenética, sabemos todos la genética, ¿no? La genética son el estudio de la herencia de los seres vivos y en particular estudiamos los cambios de la secuencia de ADN que van a producir modificaciones en la expresión de esos genes. Es decir, pues en este ejemplo, como pueden ver ustedes aquí, si yo tengo un genotipo que serían los planos de una construcción de un edificio, pues este genotipo son los planos de Notre Dame, con lo cual yo tendré Notre Dame en fenotipo, ¿no? Y si tengo unos planos que son una chabola, pues lamentablemente mi fenotipo será una chabola. Esto es así, ¿no? Es la genética pura y dura. ¿Pero qué es la epigenética? La epigenética es una disciplina parcialmente relacionada mucho con la genética, que estudia cambios no en la secuencia del ADN, sino en
una serie de proteínas o de regiones que van a modificar esa expresión del ADN sin tocar directamente el ADN. Entonces, en este mismo ejemplo tendríamos el caso de los planos de Notre Dame y tenemos un agente epigenético que influye directamente en ese genotipo y produce un fenotipo totalmente inesperado, totalmente diferente al que queremos tener. Eso es lo que estudia la epigenética. Existen varios mecanismos en la epigenética y los dos más relevantes son la acetilación de las histonas. Las histonas son unos segmentos, unos grupos de proteínas que van a permitir que la estructura del ADN se pueda organizar y se pueda condensar. Y esa acetilación lo que hace, como si fuera una cuerda, el ADN se va a poder estirar o tensar. Cuando yo destenso esa cuerda, permito la expresión de genes y cuando la tenso, evito esa expresión. Y el segundo mecanismo que ha explicado antes el doctor Hernández Aguado es la metilación de las llamadas islas CPG. ¿Qué es la metilación? Pues como ha dicho antes el doctor, la metilación es la adición de un grupo metilo a una citosina, que es un nucleótido de los 4 que tenemos en el ADN. Solo se van a metilar las citosinas que están pegadas a una guanina. Es decir, cuando tengo una región C y luego una G, es cuando tengo una metilación de isla CPG. Si no tengo ese sistema, no tengo metilación. ¿De acuerdo? Y ese segmento, esa C y esa G, se conocen como isla CPG. Si esas islas CPG están en un promotor, su metilación o desmetilación van a hacer que la expresión de ese gen varíe. Si tengo metilación, voy a tener una bajada de expresión, una inactivación del gen. Si tengo desmetilación, es decir, no está metilada esa secuencia, voy a tener transcripción de ese gen. Voy a tener que ese gen se va a expresar. Y esos mecanismos de bloqueo y activación son bastante comunes en el ser vivo, en el género humano en particular, y es muy importante recordar que ciertos tumores, una gran cantidad de cánceres, una gran cantidad de enfermedades también se pueden producir no solo por mutaciones genéticas, sino también, en este caso particular, por cambios en la metilación de esos genes, por genes supresores de tumores, por ejemplo, tumores que van a producirse metilaciones y van a silenciarse, o genes oncogenes, o sea, genes que se activan con el cáncer, que de repente pues, desmetilan ese promotor silenciado y empiezan a expresarse más, ¿vale? ¿Cómo detectamos eso a nivel genético, a nivel analítico? Es muy sencillo. Tenemos una técnica que se llama conversión por bisulfito. Bisulfito es una sustancia que cuando tengo una citosina no metilada, hace una reacción química que la transforma en uracilo. Aquí tienen ustedes el ejemplo, si lo ven, esta citosina no tiene isla CPG, o sea, no tiene metilación, lo siento mucho, y entonces con la conversión de bisulfito lo pasamos a uracilo. Y yo podemos secuenciar esa secuencia. Entonces, donde veamos un uracilo en la secuencia, sabremos que esa citosina no estaba metilada, mientras que si la citosina se sigue leyendo como C, estaba metilada. Entonces, podemos diferenciar si esa isla CPG estaba metilada o no lo estaba. Y entonces, entrando en detalle en lo que es GenTech, GenTech es un sistema de triaje, como antes ha explicado el doctor, que utilizaremos para la detección precoz de cáncer de cervix que se causa por infección de HPV, de virus de papiloma humano, ¿no? Y, como hemos dicho, se basa en la metilación selectiva de marcadores epigenéticos y por eso utilizamos esa conversión de disulfito. Nuestra tecnología está orientada a pacientes con HPV positivo y especialmente indicado en pacientes con lesión histológica, como ha explicado antes el doctor. Es mucho más interesante cuando tenemos un FIN1, un FIN2 o un FIN3, saber cuál puede ser la futura progresión de esa lesión, ¿no? ¿Qué utilizamos de muestra de partida? Utilizamos solamente una muestra muy sencilla, que es el líquido preservante de Zinprep, ¿no? de Hologic. Lo utilizamos para poder analizar esas células descamadas del frotis cervical, con lo cual es una muestra que es bastante rutinaria porque la utilizan ustedes de rutina en los estudios, evidentemente, de toma de muestra para Papa Nicolau, ¿no? Tardamos 5 días en hacer este estudio una vez llega la muestra a nuestro laboratorio y el resultado final será un resultado de alto riesgo o bajo riesgo de progresión tumoral, con lo cual es una información adicional a cosas que tenemos hoy por hoy, como por ejemplo el VPH, etcétera, etcétera, ¿no? El procedimiento analítico es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es analizar mediante ese sistema de conversión de disulfito y luego posterior PCR a tiempo real 6 marcadores relacionados con carcinogénesis cervical. Esos 6 genes que ahora voy a comentar un poquito en detalle. A partir de esas muestras descamadas del cervix, bueno, de esa toma de cervix por el sistema Hologic, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ese resultado, con un algoritmo que luego os enseñaré,
emitimos un resultado. La técnica es una técnica basada en una base científica muy severa. ¿Por qué? Partimos de aproximadamente varios cientos de tumores y varios cientos de muestras sanas, en el que se hicieron un estudio, como pueden ver aquí en este ejemplo, de un array de metilación. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué se hizo aquí en la tecnología? Lo que se hizo fue coger esa serie de tumores y esa serie de muestras sanas y analizar 27.000 islas CpGs, ¿de acuerdo? Una vez se hizo ese estudio, se obtuvieron aproximadamente 100 candidatos relacionados con la presión tumoral. Y esos 100 candidatos se fueron testando con validaciones posteriores, quedaron en 12, y finalmente esos 12 quedaron en 6 marcadores exclusivamente y 2 controles de utilización. ¿Cuáles son esos genes? Pues fundamentalmente son genes asociados a migración celular, regulación de transcripción, adhesión, receptores de proteína G, o sea, cascadas de transcripción enzimática diferentes, factores de transcripción y supresión de tumores. Todos estos genes, además, han sido descritos en metilación o mutación, sobre todo en metilación, a diferentes tumores, no solo a cervix, por ejemplo, próstata, endometrio, mama, pulmón, con lo cual son genes que realmente son muy relevantes en su metilación asociados a tumorogénesis. Y muy importante también, en este test utilizamos 2 controles endógenos de experimento. ¿Esto qué quiere decir? Pues buscamos 2 controles que lo que evitan es que si tengo un resultado negativo, realmente lo sea porque tengo muestra insuficiente, por ejemplo, o porque la reacción ha sido incorrecta. En estos 2 controles, el primero de ellos es un control de conversión de disulfito, que es el gen H, que es una acetilcolinesterasa, y este gen no se metila nunca. Entonces, todas las Cs que tengamos en ese gen siempre serán uracilos en mi secuenciación, con lo cual, si no tengo uracilos, sabré que mi reacción ha fracasado y ese test no es válido, ¿de acuerdo? Y el segundo test de control que tenemos es el test de control de metilación y cogemos una región del cromosoma X que siempre se metila, justo al revés. Entonces, si no hay citosinas ahí, eso quiere decir que la conversión de disulfito no ha sido correcta. Ha habido un problema, con lo cual esa muestra también se tiene que descartar. Con este sistema aseguramos que la conversión sea adecuada y también que tengamos suficiente muestra o muestra correcta para poder analizar. Muy importante en el tema de metilación, como dijo antes el doctor Hernández Aguado, la especificidad del sistema. Aquí pueden ver un ejemplo en el cual tenemos un trozo, una biopsia de un tumor de cáncer de cervix. Y aquí tenemos 5 regiones seleccionadas, 2 zonas de estroma sano y 3 tumorales. Como pueden ver, a la izquierda están las zonas tumorales y comparten el mismo perfil de metilación, entre ellos los genes que se han seleccionado para GenTech. Sin embargo, el estroma que está pegado a esa zona tumoral no tiene esos patrones metiladores, con lo cual es muy específico de esa firma es muy específica de un cáncer cervix, ¿no? Y como pueden ver en los estudios que se han validado posteriormente, en más de 150 tumores se vio que la sensibilidad era del 100%, es decir, la firma es muy específica de cáncer, mientras que la especificidad en 50 muestras sanas era extremadamente alta, un 98%. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que el test es muy específico de cáncer, primer punto, es muy sensible y además, en el caso de que seleccionemos población no tumoral, no vamos a tener una contaminación positiva. Es decir, el test es extremadamente sensible y extremadamente específico. En los estudios realizados hasta la fecha, más de 5.000 muestras analizadas, todos los tumores que han aparecido son positivos para GenTech. El 100% de esos tumores originalmente en los estudios se han ido extendiendo en el tiempo. Y más de un 97% de las muestras sanas eran negativas para GenTech, con lo cual es un test de una alta sensibilidad y alta especificidad, como decía antes el doctor Hernández Aguado. Por lo cual podemos inferir que un resultado positivo de GenTech sugerirá una progresión tumoral y un negativo sugerirá que el caso es no cancerosa esa lesión y lo más probable es pues, que con el tiempo pueda revertir. Aparte de esa especificidad y sensibilidad, nos interesa mucho el grado de posibilidad pronóstica y este es un ejemplo muy interesante en 120 pacientes que tuvieron más de 2 citas en la unidad de cáncer de cervix, que todas terminaron siendo lesiones de alto grado, 3 en particular, y cuando se hicieron los estudios de GenTech a posteriori, evidentemente son estudios retrospectivos, el 62% de estas señoras habrían tenido un resultado positivo de GenTech antes de la aparición de la lesión. 62%, más de la mitad. Y no solo eso, un 20% de esas señoras habrían tenido un resultado positivo de alto riesgo, 18 meses o más antes de la aparición de la lesión.
Entonces, creemos que es un muy buen sistema que puede ayudarnos no solamente a identificar y poder ayudar a esa determinación de la progresión tumoral, sino también de decir, oiga, si yo veo un CIN1 y tengo un alto riesgo de GeneTech, cuidado que el 62% de lo que yo detecto sale antes que la lesión final y un 20% es más de 1 año y medio de diferencia en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve nuestros resultados? Intentamos ser lo más sencillos posible, lo más simples. Disculpen que este resultado está en castellano. Les pasaremos informes luego en portugués, en brasileño, si lo necesitan. Lo que hacemos realmente es que cogemos esos 6 marcadores, como pueden ver en el ejemplo, junto con los 2 controles de metilación y de conversión, y lo que intentamos es utilizar ese sistema para hacer un score. Si supera un cierto umbral, el test es alto riesgo, y si no supera, es bajo riesgo. Este caso particular es un caso con un patrón de metilación sin cambios significativos, con lo cual lo que recomendamos es que para nosotros hay que evaluar evidentemente el caso en presencia de otros hallazgos clínicos, tales como la exploración colposcópica, la biopsia cervical si fuera necesario, y lo que recomendamos al clínico es decirle, bueno, no existen indicios de que a nivel de metilación exista una progresión tumoral. Este es el caso contrario, esto es un caso de resultado positivo. Aquí lo que hemos visto ha sido que todos los marcadores de este caso, que esto pasa, todos son positivos para GeneTech, con lo cual es un test alterado a nivel de metilación, y nosotros recomendaremos al ginecólogo en este caso, bueno, pues que esto es un punto más para poner esa balanza diagnóstica y pronóstica, como decía el doctor Hernández Aguado antes, de que existe una posibilidad de malignización de este cervix, ¿vale? Como conclusión, y no por extenderme más, porque entiendo que ahora vamos a la parte de cuestiones de preguntas y sobre todo de casos clínicos, que es lo más interesante. Los cambios epigenéticos tienen mucho interés en lo que es la detección temprana de los futuros tumores, y cada vez más son técnicas que permiten detectar muy bien a nivel muy temprano esos futuros cambios, porque no dejan de ser consecuencias de alteraciones dentro del propio entorno del cáncer, ¿no? Y GeneTech en particular es un sistema que solo utiliza 6 marcadores, que no es un gran número, teniendo en cuenta que estamos hablando de un diagnóstico molecular, para detectar con alto nivel esa progresión, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que hay que recomendarlo en pacientes con HPV positivo, de hecho se basa en la presencia del virus para poder ser metilación o no, y creemos que es de especial interés en casos con lesión histológica. Tiene una alta especificidad y sensibilidad y sobre todo capacidad de anticipación a esas lesiones. Y por último, creemos por todo eso que es un triaje de alto valor añadido para la toma de decisiones en los protocolos de prevención de cáncer de cervix, dejando muy claro que es una prueba más. Es decir, nos puede ayudar mucho, pero tenemos siempre que tenerla como clínicos en contacto con el resto de pruebas clínicas que tengamos, ¿de acuerdo? Y nada más, gracias por escucharme, espero que les haya gustado todo el seminario en su conjunto y estamos encantados de responder cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, doctor Suela. Como ya les hemos avanzado, para concluir el webinar de hoy sobre GeneTech, el doctor Hernández Aguado nos expondrá distintos casos clínicos relacionados. Les animamos a participar a través del módulo de votaciones que ahora irá apareciendo en sus pantallas. Y también recordarles que al término, como bien ha dicho el doctor Suela ahora, estarán todos los doctores encantados de responder sus consultas sobre lo tratado hoy, por lo que les animo a dejarlas ya por escrito en el módulo de preguntas y respuestas. Pues doctor, cuando quiera la palabra es su turno de nuevo. Vale, pues muchas gracias también a los felicitaciones al doctor Suela por la presentación. Comparto la pantalla y vais poniendo las... Así es. Vale. Bien, pues entonces vamos a exponer 5 casos clínicos. Son casos reales de gente que se le ha practicado el test de metilación, pertenecientes a compañeros de aquí de Madrid que indicaron el test de metilación para resolver el caso. El primer caso se trata de una mujer de 34 años que presenta un CIN1 persistente con HPV positivo alto riesgo en régimen de coinfección. El CIN1 ya lo llevamos controlando desde hace 2 años y sigue siendo ahí un CIN1. La mujer con 34 años tiene deseos genésicos futuros.
Entonces, la primera pregunta que les haríamos ante este caso, ¿qué les recomendarían o qué indicarían hacer con esta mujer? La respuesta primera sería un tratamiento local con una técnica destructiva. La segunda respuesta, una conización con asa de diatermia, seguir realizando controles periódicos o la posibilidad de hacer un TER de metilación. ¿Cuál sería su recomendación? Ahora pueden votar. Aquí están los resultados. Vale, ahí están los resultados. Bueno, esta pregunta tenía un poco de truco en las respuestas, porque las 4 respuestas serían válidas. Veo que, bueno, se han inclinado, estamos hablando del TER de metilación, ahora veremos qué se hizo, que efectivamente, como ya les he dicho, se pidió. Pero, como decía, las 4 respuestas son correctas. La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que es quien saca los protocolos de actuación, en este caso, por ser una lesión de bajo grado, un CIN1 que persiste 2 años, nos indica 2 opciones. Una, hacer un seguimiento anual mediante COTES, sin más, es decir, control y seguimiento, o la realización de un tratamiento excisional o de un tratamiento destructivo. Por eso les decía que las 4 respuestas eran correctas. En este caso se hizo un TER de metilación y el TER de metilación resultó ser negativo. ¿Vale? Ante este resultado, ya conociendo que el TER de metilación es negativo, ¿qué indicarían en este caso? La primera respuesta sería tratamiento local con técnica destructiva. La segunda respuesta, una conización con asa de diatermia, realizar COTES entre 6 y 12 meses o hacer un tratamiento médico local. Recuerden, CIN1, 34 años, deseo genésico, TER de metilación negativo. Ya conociendo eso, ¿qué indicarían? Efectivamente, es, como hemos dicho durante la exposición, el hecho de tener un TER de metilación negativo quiere decir que esa lesión tiene un muy bajo riesgo de progresión, no tiene riesgo de progresión y por lo tanto sería seguro establecer un nuevo control entre los 12 o los 18 meses con total tranquilidad. Y así fue lo que se hizo. Ante ese resultado, el ginecólogo la citó para hacer control, nueva citología, nuevo TER de VPH y dar una oportunidad a que esa lesión pueda regresar de forma espontánea porque la mujer pueda eliminar el virus del papiloma que está ocasionando esa lesión de bajo grado, con lo cual evitamos un sobretratamiento. Muy bien, pues avanzamos y la última pregunta es si ha modificado en su caso la idea inicial que tuvieran de tratamiento. Había un 13% en el que indicaba un tratamiento con asa de diatermia, si a la vista del test de metilación ese 13% modificaría su indicación. A ver, pueden votar para saber si no o si sí. Perfecto, pues vale, ese es el objetivo. El objetivo del test de metilación es ayudarnos a tomar decisiones terapéuticas, a ayudarnos a hacer las indicaciones. Conjuntamente con el resto de factores, no es lo mismo tener un HPV 16 que un 52, tal, pero todo lo que sea juntar información nos va a facilitar y en este caso, como digo, el test de metilación puede ser muy determinante por ese factor pronóstico que conlleva su realización. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso se trata de una paciente de 38 años que ya tiene el deseo genésico cumplido, que fue conizada por una lesión de alto grado 10 años antes y que en la actualidad presenta una citología ASCUS con un HPV 16, se detecta,
En la colposcopia se ven cambios de grado 1, cambios menores, se hace una biopsia dirigida de esa zona en la que se objetivan esos cambios menores y resulta que es un CIN1. La mujer está muy preocupada porque ya tiene su antecedente y en este caso, ¿qué es lo que le indicarían a la paciente? Las respuestas serían tranquilizarla y hacer un nuevo control a los 12 meses, realizar una conización por los antecedentes y porque es un HPV-16, hacer un test de metilación o le indicaría, como ya tiene deseo genésico cumplido, una histerectomía y aquí se ha acabado y ya no hay riesgo para el futuro. A ver qué le indicarían. Bien, perfecto. La mayoría ha pensado que el test de metilación le podría servir de ayuda para hacer la indicación. En este caso, el antecedente de haber sido ya conizada por una lesión de alto grado hace que esta mujer tenga un riesgo de presentar un cáncer de cervix entre 5 a 10 veces mayor que si no tuviera ese antecedente, con lo cual tenemos que asegurarnos bien de qué actitud terapéutica tomamos. Y efectivamente el test de metilación aquí nos puede servir de ayuda. En este caso, el test de metilación resultó negativo. ¿Perdón? No, perdón, en este caso el test resultó positivo. Vale, pues entonces el error ha sido mío. Sí. Pero bueno, vamos, ya que has hecho la pregunta, pongámonos en el caso de que fuera negativo, como está. ¿Qué indicarían ustedes? Control a los 12 meses, conización con asa de diatermia, una traquelectomía o una histerectomía. Recuerden, conizada hace 10 años por lesión de alto grado, actualmente presenta una citología alterada, una biopsia con CIN1 y un HPV-16, que es como conocen todos, el más agresivo. Le hacemos el test de metilación y es negativo. ¿Qué harían ustedes? Perfecto, efectivamente. Esto nos da una tranquilidad y por lo tanto podemos decirle a la mujer que podemos esperar tranquilamente un año o año y medio con total seguridad de que esa lesión no va a progresar y que podemos realizar un control. No sé el 22% porque ante un test de metilación negativo y una lesión de bajo grado directamente se va a una histerectomía. En principio, pues parecería muy agresivo. Evidentemente, como hemos dicho, si se le quita el útero ya no hay posibilidad de desarrollar un cáncer de cervix ni de mantener a la mujer con futuras revisiones. La última pregunta alrededor es, como en el caso anterior, si el conocimiento del test ha modificado su indicación inicial. ¿Sí? A ver los resultados. Bueno, pues aquí no es como en la anterior, en que parecía que el test fue mucho más definitivo. En este caso casi estamos al 50%. Hay a quien no le ha modificado la indicación inicial y a otros sí. Bien. Vamos al tercer caso. El tercer caso es una mujer de 32 años, embarazada de 8 semanas, que tiene un test de VPH positivo y en la citología es informada como LSIL. Le hacemos una colposcopia y en la colposcopia presenta, al hacer la biopsia dirigida, un CIN2. En este caso, ¿cuál sería su indicación? Embarazada de poco tiempo, 8 semanas, HPV positivo, pero no nos identifican que es de alto riesgo, pero no nos dicen qué genotipo.
citología L-SIL y biopsia de CIN2. Control y citología en 3 meses. Estupendo. La otra opción, test de metilación. Perfecto. Efectivamente, también nuestra sociedad en estos casos de embarazadas indican realizar una citología y una colposcopia cada 12 semanas mientras que la mujer está embarazada. Y solamente hacer biopsia de esa lesión detectada en caso de que haya signos de invasión o de progresión en la colposcopia. Y si no lo hay, diferir ya luego el estudio a las 6 semanas posteriores al parto. En este caso, el resultado del test que se pidió, se le hizo test y fue negativo. Conociendo ya que ahora el test es negativo, ¿qué indicarían? Control y citología y colposcopia cada 12 semanas, ya ir directamente al control a las 6 semanas después del parto, una conización o repetir el test de metilación a los 3 meses. Bien, efectivamente. Cabrían las dos opciones. Si somos muy prudentes, pues podemos continuar con las recomendaciones que nos hacen las sociedades, que seguir ese control cada 3 meses, o efectivamente, como hemos dicho, un test de metilación negativo nos da un margen de 12 a 18 meses de seguridad, con lo cual ya podríamos indicar con cierta tranquilidad el realizar el control una vez esa mujer haya concluido su embarazo ya dado a luz. Perfecto. La última pregunta es si el conocimiento del test modifica su indicación inicial. Creo que sí, porque la mayoría habíamos dicho en la primera pregunta que sería control cada 12 semanas y ahora mayoritariamente han ido al control a las 6 semanas después del parto. Efectivamente, pues concuerdan los datos. Perfecto. Vamos con el cuarto caso. A ver, vamos con el cuarto caso. El cuarto caso es una paciente de 42 años que tiene deseo genésico ya cumplido, pero que ya tiene 2 conizaciones previas por lesiones de alto grado. La última se realizó hacía 3 años y ahora de nuevo presenta una lesión de alto grado en la biopsia. La paciente se le oferta y se le indica la realización de una histerectomía, pero la paciente quiere evitar tratamientos agresivos y prefiere, a pesar de su mala historia, prefiere esperar a la observación. Ante esta situación, ¿cree que usted le ayudaría conocer el resultado del test de metilación? Perfecto. Yo creo que sí, que como venimos diciendo, el test de metilación por su factor pronóstico es importante. Y en esta paciente que es reticente a atender la indicación de hacer un tratamiento ya radical y terminar con esas lesiones de alto grado recurrentes, pues nos puede ayudar para poderle explicar si tiene un test de metilación positivo, hacer más fuerza con nuestra indicación más agresiva. Y efectivamente, el test de metilación resultó ser positivo y ya conociendo esta indicación, ¿qué es lo que le indicarían a esta mujer? Con deseo genésico cumplido, reconizada 2 veces y actualmente con otra lesión de alto grado. Doctor, le escuchamos un poco ahora el micrófono quizás. A ver, perfecto. A ver, mejor. No, mejor no. Debe de estar cansado. A ver, ¿sirve ahora? Pues el micrófono el que está cansado, ¿no me oyes? Le estamos perdiendo. No sé si es mi caso. ¿Tenéis problemas de audio? Oye, ¿me oís? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? No, no exactamente. Espérate. ¿Y ahora? A ver, parece que mejor. ¿Ahora mejor? Sí, estupendo. Vale.
Bien, habíamos dicho que el test de metilación resultó positivo, que ¿qué indicación realizaríamos? Perfecto, efectivamente, la recomendación también de nuestra sociedad es en estos casos la histerectomía total. Creo que con un test de metilación positivo, aunque la paciente tenga miedo, el realizar controles cada 6 meses, yo no lo no lo veo prudente, porque en uno de los controles podemos encontrarnos ya un cáncer invasor. El test de metilación nos está diciendo que esa lesión tiene un alto riesgo de progresar y de un CIN3 lo siguiente ya es un cáncer invasor. Y realizar una tercera conización en una mujer con deseo genésico cumplido, pues tampoco lo veo lo más indicado. Bien, pues vamos con el último caso. En este caso es una paciente de 26 años que, me ponéis, no puedo leer ahí, de 26 años que tiene un CIN1 persistente desde hace ya más de 18 meses. Es por una coinfección por virus de alto riesgo, exactamente por los genotipos 52 y 66. No está ni 16 ni 18, que son los más agresivos, pero la paciente tiene unas características, y es que está inmunodeprimida porque tiene una enfermedad de Crohn y está siendo tratada de la misma con corticoides, y además tiene un von Willebrand. Con lo cual, pues el riesgo de sangrado, si hacemos una conización, puede ser mayor. Entonces, ¿qué indicarían a esta paciente? Un control con citología y test de VPH y colposcopia en 6 meses. Le haríamos un tratamiento con una técnica destructiva, porque así el riesgo de sangrado es menor, bien con criocoagulación o con una vaporización láser. Hacemos una conización con asa de diatermia, o simplemente ponemos un tratamiento médico local y esperamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué harían ustedes? A ver los resultados. Bien, el 50% ha contestado que haría un control mediante COTES. Efectivamente, esto es lo que nos indica y nos recomienda también nuestra sociedad en nuestros protocolos. En este caso, sí es cierto que tiene algunos factores negativos de riesgo, como puede ser la persistencia de la lesión por encima de los 18 meses, y que es una paciente inmunocomprometida, y en estos casos sabemos que es más difícil que se elimine el virus y la posibilidad de persistencia es mayor. Pero es una paciente muy joven, 26 años, con deseo genésico, y hay que valorar muy mucho tal. Entonces, como primera intención, efectivamente, sería el control cada 6 meses. Pero ¿ustedes considerarían que disponer de un resultado del test de metilación le podría ayudar o respaldar en esa decisión? Vamos a ver si consideran que se les ayudaría para reafirmarse. Efectivamente, ¿ven? Aquí hay unanimidad en lo que se le proponía a la paciente. El 50% era el control de COTES a los, 6 meses, el resto optaban más por un tratamiento. Aquí sí que son unánimes. Entonces, sí, efectivamente, consideran que les ayudaría. Ahora les digo que el test fue negativo. Y entonces, sabiendo que el resultado del test fue negativo, la pregunta ahora sería si con esta información los que habían optado por los tratamientos destructivos o por la conización cambiarían la indicación. Y entonces vamos a ver si este conocimiento les haría cambiar la indicación inicial. Vamos a ver el resultado.
Bueno, pues ahí volvemos al 50%, prácticamente el 50% han dicho que sí y bueno, no, coincide, como había un 50% que había optado por COTES, lógicamente ahora 43% no cambiaría la actitud. Quiero pensar que los que han dicho que sí cambiarían la actitud son los que habían votado por los tratamientos destructivos o por la conización. Efectivamente, en este caso, al ser el resultado negativo, nos respalda en la posición de poder esperar y con tranquilidad hacer controles sucesivos. Perdón. Se me ha ido ahora. Creo que este era el último caso clínico. Sí, es el último caso y es lo que les decía. El resultado fue negativo, hemos evitado hacer la conización, podemos hacerla con completa seguridad, un seguimiento estrecho de la paciente con controles 6, 12, 18 meses. Y este era el último caso. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esta parte interactiva que sin duda aquí a la parte española en estas horas nos ha activado y espero que les haya resultado muy interesante también al público brasileño. Paso de nuevo a introducirles a la gerente de NIM Brasil, a Luciana Rodríguez, quien nos va a ayudar en este turno de preguntas y respuestas. Han sido de momento tímidos, hay 2 personas que ya han lanzado su consulta y Luciana las va a compartir con todos para que los doctores las puedan responder. Adelante, Luciana. La primera pregunta que nós temos é da Alessandra. La primera pregunta que tenemos es de Alessandra Peterossi, que le gustaría saber en cuáles países la prueba ya está en uso en su práctica clínica y si Brasil ya tiene la autorización para su uso o solamente en términos de investigación. No sé si Javier nos puede contestar. Sí, yo creo que esta pregunta debe de contestarla alguien de NIM Genetics, que sabréis exactamente en el mercado dónde está. Mire, ahora mismo el test se está utilizando, mi conocimiento, en 5 países en Europa, que son Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal, 6 y España. Aún no está metido en la rutina, en nuestros protocolos, como ha dicho antes el doctor Hernández Aguado, pues es una técnica muy moderna todavía. Confiamos en que se vaya incorporando en esos protocolos. Los test de metilación han empezado hace muy poquito tiempo. Entonces, realmente se están utilizando como una prueba de complemento, pero no están protocolizados a fecha de hoy. En Brasil tendremos, imagino, que inscribirlo en la Agencia Nacional de Análisis Clínicos, pero habrá que revisar esa información. Yo no conozco la legislación brasileña. En España o en Europa, al ser un producto que venía con marcado CIVD, ya está habilitado su uso clínico y está demostrado que tiene una funcionalidad. Entonces, bueno, Luciana, a lo mejor tú puedes responder eso mejor que yo, pero en Europa está habilitado su uso hoy por hoy, aunque no está introducido en los protocolos de rutina. No sé si respondo bien su pregunta. No Brasil no existe necesidad. En Brasil no existe la necesidad de autorización porque no es que se vende este producto, no necesitan registrar, por ejemplo, en vigilancia sanitaria. Funciona como cualquier otro reactivo que validamos internamente en laboratorio. Entonces lo podemos usar en Brasil de manera inmediata. Aquí tenemos una segunda pregunta de Marcia Camilos. Y ella nos pregunta, paciente con infección persistente por HPV 16 y 18, con estenosis cervical, después de tratamiento excisional de NIC1 histológico y citología HSIL, la metilación indica riesgo de lesión endocervical y abordaje del cuello quirúrgicamente. La paciente tiene 57 años. Bien, sí. Vamos a ver, el test de metilación sirve lo mismo para detectar, hemos dicho, cáncer escamoso y adenocarcinoma. En este caso, por lo que veo, tiene una citología de alto grado y un HPV 16-18
Y la colposcopia, quiero entender que por la estenosis, en lo que podemos ver mediante la colposcopia, no se ve lesión, porque si se ve lesión, bueno, pues el caso ya estaría resuelto. Quiero entender que por esa estenosis la colposcopia no es satisfactoria. Y entonces el test de metilación, ¿cómo se recoge de la misma forma que se recoge la citología o el test de VPH? Es decir, recoge células descamadas si esa lesión está dentro del canal cervical no accesible por esa estenosis, sí va a descamar células y por lo tanto el test de metilación sí es posible realizarlo. Si nos sale positivo, estaremos ante una lesión de alto grado, como dice la citología, con muchas probabilidades de progresión. En este caso, actúe usted, es una mujer ya posmenopáusica, puede hacer o indicar desde una histerectomía a una nueva conización profunda. Y si el test de metilación saliera negativa, bueno, pues podría darle margen de esperar. Pero con las características que comenta, siendo una lesión de alto grado, tal, pues muy probablemente el test de metilación sea positivo. Hemos dicho que el GeneTech es positivo en el 60% de las lesiones de alto grado y solamente un 40% es negativo, que en esos casos son los que cabería tener alguna esperanza de regresión, pero tal como plantea el caso clínico, muy probablemente fuera positivo, ya avalaría la decisión terapéutica más agresiva que no un tratamiento expectante. Seguimos teniendo unos minutos por si hay alguna pregunta de último minuto. No se queden con las ganas, aprovechen que tienen aquí a los doctores a su disposición. El hielo ya se ha roto, ya ha habido un par de preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa en relación a la intervención de sus colegas. Doctora Naira, doctor Suela. Bueno, yo solamente comentar que originalmente, como ha dicho antes el doctor Hernández Aguado, estos estudios de metilación han tenido muchísimo interés siempre, porque el HPV, ¿no?, el virus de papiloma, lo que hace es que se integra en la célula cervical y modifica la metilación de esas células, con lo cual tiene todo el sentido del mundo. El problema era que no sabíamos qué marcadores había de interés. Muchas veces nos preocupamos, y perdón que cuente esta historia, con que hay que saber lo que hace cada marcador. Realmente en la metilación lo que buscamos no es cuál es el gen de más interés, sino la consecuencia. La metilación es la consecuencia de que algo no está funcionando bien en esas células, ¿vale? Entonces, por eso creemos que es un sistema de tanto interés, porque estamos viendo en tiempo real y de manera muy precoz que algo está cambiando en esa célula y que va a poder generar algo malo en el futuro. Entonces, por eso, cuando tenemos una lesión, la metilación es tan interesante y cada vez más, como ha dicho antes el doctor Hernández Aguado, cada vez hay más interés y hay más estudios, porque nos interesa sobre todo es evitar una invasividad en ese cervix, ¿no? Y estos test creemos que tienen ese tipo de ayuda, de ese apoyo. Y sobre todo es lo que antecede a la alteración y hasta qué tiempo lo antecede. En el trabajo que hemos mostrado, 14 años antes de que se diagnosticase el cáncer, ya tenía un test de metilación positivo en un 30% de los casos. Entonces yo creo que el valor que tiene es este valor de detectar algo antes de que suceda o de que pueda suceder. Y entonces esta determinación de decir, no, esta mujer cae en que a corto plazo va a progresar la lesión, que es lo que nos está diciendo el test de metilación. Oiga, no te duermas, haz algo, porque si no te puedes encontrar o una lesión de mayor grado o un cáncer ya invasor. Sí es cierto que a presente hay pocos trabajos prospectivos. Todos son retrospectivos en el sentido de que se observa el cáncer y voy a recuperar las muestras de hace 10 años a ver cómo tenía la metilación. Hombre, demuestra la eficacia, evidentemente. Tenía una test de metilación 10 años antes, 5 años antes, ya ha desarrollado una lesión de alto grado o un cáncer. Pero hay que hacer trabajos prospectivos y en eso estamos.
Y desde luego la base es absolutamente, como ha dicho Javier, totalmente sólida. O sea, la metilación precede a la lesión. Tiene que haber un desequilibrio en esa célula que va a alterar el genoma, como lo hace a través de esta hipermetilación, bloqueando genes, tumores supresores y, lógicamente, si generas el freno del cáncer, lo levantas, pues acabará degenerando y teniendo un cáncer. Y esto es el gran valor del test, el anteceder y poder detectar lo que va a pasar a corto plazo o a medio plazo. O Gentech é como uma Lógicamente, bola de cristal, né? Ele ajuda a gente a olhar um pouco à no, frente. Es como un globo del cristal, nos ayuda a ver el futuro. El futuro nos ayuda a mejor valorar el riesgo. No solamente con el test, como hemos dicho, o sea, hay que valorar muchas cosas en una paciente. Cada paciente es un mundo y hay que individualizar, ¿no? Pues habrá que valorar pues, la edad, el genotipo que tiene, los cofactores, si es fumadora, si no es fumadora, ¿eh? Y luego este test yo creo que va a aportar claridad y va a tener peso en ese puzzle de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar una terapéutica. Y luego, perdón que intervenga también, doctora Naira, lo que también tenemos todos en cuenta yo creo que es que cada vez tendemos a hacer menos intervención, porque a lo mejor uno puede pensar, ¿para qué quiero hacer este test? Si me sale positivo, tengo una lesión, conizo y se acabó. Y realmente no tenemos ese interés ahora, queremos mantener ese cervix lo más intacto posible. Todos sabemos el riesgo que tiene para futuros embarazos, por ejemplo, y la gente tiene una necesidad, pues que quieren tener deseo genésico, ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio y este tipo de sistemas nos genera mucha tranquilidad. Yo creo que sobre todo, aparte de la precocidad, por supuesto, no solamente quedarse en el caso que va a ser cáncer, es también el caso de que no lo va a ser y que evitamos una colonización a lo mejor innecesaria o le damos la tranquilidad a ese médico de decir, oiga, tranquilo que esto no tiene pinta de evolucionar. Esa es, yo creo, de las dos reflexiones, ¿verdad, Juanjo, que tenemos en este tipo de estudios? Y en este momento, en el caso de las lesiones zinc, creo que el valor es incuestionable y como dije durante la presentación, puede ser más cuestionable el uso sistemático en el cribado como test de triaje. ¿Y por qué puede ser más cuestionable? Por el precio. O sea, hoy, lógicamente, cuando el cribado es masivo, al coste que tiene actualmente el test, el hacerlo de forma universal como test de triaje, en este momento es prohibitivo, no habría economía que lo soportara. Pasará como con el genotipado, que a medida que avance el tiempo se abaratará y entonces quizás en ese momento pueda ser un método alternativo al triaje citológico. Yo pienso que tal. Y por otro lado, sin duda acabará incorporándose esta técnica a los protocolos. Lo que pasa que, claro, es una técnica muy reciente, los protocolos para cambiarlos requieren tiempo, pero sin duda entrará y quedará protocolizado como ya hay algunas propuestas, como ella ha expuesto, vamos. Temos, creio que um complemento. Temos um complemento da pergunta da Márcia. Perdão, temos um complemento da pergunta de Márcia. A pergunta, o caso que dice que tuvo una conización hace 2 años y medio indicado por citología HS2 sin lesión en la colposcopía que ha revelado NIC1 endocervical, pero los controles estaban limitados por estenosis cervical con HUPV 16 y 18 positivos y citología inicial LCIL en los 2 primeros controles y posterior citología normal, pero que persiste el HPV 16 y 18 y la metilación podría captar células descamadas endocervicales y si positiva indicar con una conducta más agresiva. Fue eso, ¿no? Sí, es que se perdió el audio de Marcia y ella no tenía la respuesta. Sí, que realmente las celdas efectivamente. descamaban eso es. mostrar.
Sí. Que la toma para el test de metilación es la misma que la citología o que el test VPH. En el caso de la citología lo que recogemos son células descamadas con el cepillo, y del endocervix también se van a descamar células, con lo cual en esa toma de muestras va a ir células endocervicales y por lo tanto se podrá hacer el análisis de metilación y si sale positivo tomar una actitud más activa que si sale negativo. Sí, tendría valor. Y efectivamente es lo que había contestado. Eu queria só trazer aquela reflexão que eu coloquei na primeira aula, que é assim, como lidar... Quiero hacerles una reflexión. ¿Cómo hablar con las pacientes que están muy incómodas con el diagnóstico de HPV, principalmente cuando tenemos estas lesiones y le proponemos un seguimiento semestral o trimestral, dependiendo del caso? Es aquí donde yo creo que la prueba de metilación nos ayuda muchísimo como una bola de cristal, ¿no? Prever el futuro, lo que viene de adelante, para tranquilizar a la paciente de que ningún tratamiento intervencionista se necesita hacer, ¿no? Le vamos a seguir acompañando de manera segura, en un terreno seguro, sin niebla, de manera clara y transparente. Y esto yo creo que es un arma más que tenemos para tranquilizar a la paciente y evitar ser tan destructivos de intervencionistas con las pacientes jóvenes y que tienen un futuro obstétrico por delante y que actualmente es más tardío debido a la profesión o la vida, ¿no? Efectivamente, creo que hay que ser muy prudente, dada la elevada prevalencia que tiene, sobre todo en mujeres jóvenes, la infección VPH. Aquí en España, vamos, en nuestro servicio hemos hecho recientemente un trabajo de prevalencia y tenemos una prevalencia del 40% de mujeres de 25 años infectadas por virus de alto riesgo, 40%. Si a todas estas mujeres por miedo hiciésemos una conización, imagínate la que podíamos liar. Entonces yo creo que, por un lado, si no hay lesión citológica en HPV positivo, tranquilidad, y si la mujer está muy inquieta, pues sí, podríamos recurrir al test de metilación para darle mayor seguridad a esa mujer. Pero, insisto, con prudencia. Lo primero es tranquilizar e insistir en que en 2 años el 90% sin hacer absolutamente nada lo van a eliminar, y manejarlo de una forma conservadora. Pero sí, puede ayudar. Pues en principio parece que no surgen más cuestiones. Agradecer la participación tan interesante a la doctora Naira, al doctor Hernández Aguado y al doctor Suela. Decir también muchas gracias a todos los espectadores. Estamos a su disposición desde NIM Genetics en Brasil, en España. Cualquier duda o consulta que les surja a partir de ahora, estamos como siempre, en el correo electrónico, en el teléfono, a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Cristina, yo tengo una cuestión. Sí, Guillermo. Guillermo es el director general de NIM Genetics de Marketing. A mí sí me gustaría dar las gracias a todos los asistentes y volver un poco a la pregunta que contestó Luciana sobre la disponibilidad. Sí que queremos decir que está disponible el test en Brasil, que nuestro equipo en Sao Paulo les puede facilitar absolutamente todo lo relacionado con el test y animarles a que utilicen una herramienta de nueva generación muy potente, un análisis molecular que les va a ayudar en su toma de decisiones. Muchísimas gracias. Pues gracias perfecto. a ti, Guillermo. Ha sido un placer, y también quedo a la disposición de todos los asistentes en lo que puedan necesitar. Bien, a través de NIM Genetics pueden contactar conmigo para cualquier cosa que necesiten. Naira, un placer haber compartido esta webinar contigo y con Javier y con el resto de los que aparecéis ahora en la pantalla. Cuídense. Muchas gracias a todos igualmente y nada, un placer. Pues, Obrigada por parte do Brasil. Boa noite aí. Gracias doctora. desde Brasil, Buenas buenas noches, un buen descanso ahí en España. bye bye. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Eso es. Hasta la próxima.